Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En esta noche, una vez más, estamos con una cápsula más del regalo de nuestra vida. Ya en la cápsula anterior hablábamos de que la ley nos enseña a comprender a Cristo, que la ley nos da la oportunidad de conocer verdaderamente el propósito de Cristo en la tierra. En esta noche vamos a hablar que Cristo nos enseña a través de la confirmación de la ley que es el camino para llegar a la salvación. Si queremos tener vida eterna, si queremos alcanzar ese regalo que el Señor nos ofrece, como lo expresa el apóstol Juan en su carta, cuando dice que es la promesa que el Señor nos ha dado, la vida eterna, necesitamos obedecer y cumplir con los mandamientos del Padre. Esta es la enseñanza cristiana, esta es la verdadera enseñanza que las Escrituras nos muestran para llegar a esa salvación. Ayer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, dice desde el versículo número 16, Jesús tiene un encuentro con un joven del pueblo, un joven que conocía de la ley de Dios, que conocía los mandamientos de Dios, y le hace una pregunta. Dice el versículo 16, y aquí uno llegando se le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Enseguida viene todo el desglose de esos mandamientos primarios que el Señor le manifiesta a este joven y que solo son una referencia para hacerle recordar que la vida del ser humano en pro de la salvación tiene que estar conectada forzosamente en la observancia de los mandamientos. Si esto le fue dicho al joven, usted y yo tenemos también la misma oportunidad, pero tenemos también la misma obligación: cumplir con los mandamientos del Padre si queremos verdaderamente llegar a la vida eterna. Obviamente, en el tiempo presente nos enfrentamos a una disyuntiva, en ocasiones lo cultural, lo tradicional, pero si se recuerdan en cápsulas pasadas, hablábamos de que si queremos verdaderamente alcanzar la vida eterna, tenemos que vivir en nuestra vida un proceso de cambio, y si este cambio no se da, difícilmente lo podremos alcanzar. Por eso Jesucristo confirma que el requisito importante para alcanzar la salvación es la obediencia a la ley de Dios. Y nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, nuestra cultura quedan atrás porque la ley de Dios es superior al mandamiento. Dice Marcos capítulo 7, busquemos ahí en las Escrituras, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, dice la palabra del Señor, el versículo número 9. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento para guardar vuestra tradición. Así que dice el verso 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que dijisteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando el hombre invalida el mandamiento de Dios, pierde el derecho a la vida eterna. Y por eso Jesucristo nos hace ver que ese proceso de cambio representa dejar lo que no corresponde a la enseñanza de Dios. Nos muestra que necesitamos comprender y validar la enseñanza del mandamiento, que es superior a nuestro pensamiento, a nuestras tradiciones, a nuestra forma, hermanos, tradicional de creer. Porque delante de Dios, dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, que dejemos nuestro camino, que dejemos nuestros pensamientos, porque el pensamiento de Dios es superior al nuestro, y si queremos alcanzar la vida eterna, requerimos de la observancia de ese mandamiento, que como se le dijo a este joven, si quería entrar en la vida, necesario es que se guarde el mandamiento de Dios. Dice Marcos capítulo 12,
Vamos a ver un pasaje más del Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículo número 28. Llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y me detengo un poco para que nos podamos nosotros poner a analizar cómo se guarda ese primer mandamiento. ¿Qué representa ese mandamiento que el Señor menciona como el principal de todos? Si el Señor menciona que es amar a Dios por sobre todas las cosas, que es ponerlo en el contexto del plano principal de nuestra vida, ¿qué conecta a ese reconocimiento del hombre para con Dios? El profeta Ageo dice lo siguiente. Vamos a verlo, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice el Señor a través del profeta, y él nos lleva en esta reflexión a que podamos nosotros poder comprender de manera correcta la enseñanza de Dios. Dice el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y la reflexión en la que nos pone el profeta Ageo la complementa el profeta Malaquías cuando dice lo siguiente. Busquemos Malaquías capítulo 1 versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, que es de mi honra, y si soy señor, que es de mi temor, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo demostramos temor a Dios? ¿Cómo demostramos respeto? ¿Cómo demostramos que efectivamente cumplimos como el primer mandamiento? Y podemos encontrar dentro de la ley de Dios un número muy especial de mandatos que nos hacen comprender que en la medida en que los cumplamos, vamos a demostrar que estamos honrando al Padre, que estamos poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida, porque estamos obedeciendo a su precepto. Y Jesucristo lo refiere de esa forma cuando dice que obedecer a Dios es el principal mandamiento. Pero esta es, hermanos, un análisis, una conclusión a la que llega Jesucristo, que está complementada con una serie de enseñanzas que debemos de cumplir y que son los mandamientos de nuestro Dios. Ahí mismo en Marcos capítulo 12, que leímos hace un momento, el Señor menciona también sobre el mandamiento segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no solamente es decir te amo. Amar al prójimo es respetarlo, no levantar falso testimonio, respetar sus propiedades, sus bienes, su persona, su familia, la conexión con ellos en todo momento, de un respeto mutuo. Y lo podemos encontrar dentro de la ley de Dios a través de muchos mandamientos que nos llevan a comprender de manera clara que para poder amar al prójimo hay que cumplir con ellos. Por eso, muchas veces el ser humano, queriendo justificarse, dice: pues es que solamente que ames a Dios. Pero ¿cómo se ama a Dios? El apóstol Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Así que amar a Dios representa obedecer sus mandamientos. Amar al prójimo representa que nosotros, cumpliendo con los mandamientos de Dios, le demos el respeto a nuestro prójimo y poder de esta manera demostrar que hemos aprendido de nuestro Dios. Dice la Escritura en la 1 Timoteo 6:14, dice la Escritura: guarda el mandamiento sin mácula, guarda el mandamiento que Dios te ha enseñado, guarda el precepto que Dios te da. Y en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2, el Señor dice: ten siempre memoria del mandamiento de Dios. Por eso, mis hermanos, si queremos alcanzar la vida eterna, necesitamos poner en práctica los mandamientos que Jesucristo recomienda,
que le dijo a aquel joven que si quería entrar en la vida eterna tenía que guardarlos, y que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 14 dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. La enseñanza de Jesús nos invita a obedecer la ley de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.